Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 255. Heracros y Pinsir. Al día siguiente de ver a Casey, la pandilla reanudó su marcha, liderada por Ash, ya que antes incluso de llegar al primer gimnasio, tenía 2 Pokémon a los que perseguir. Su objetivo actual era Heracross. Ahora bien, por lo que sabe de su otro lado, sabe que Jessie, James y Meowth están en un barco de camino a Johto, así que no puede usar eso para abusar de ello. Probablemente tendrá que hacerlo a la antigua usanza. Hablando de eso, mientras caminaba, pensó en ellos. Jessie, James y Meowth. Siempre se preguntaba por qué seguían intentando robar Pokémon si eran tan malos en eso. Incluso se reveló que en realidad no disfrutaban siendo malos. Jessie quería ser enfermera, James quería ser cualquier cosa con tal de que él mismo lo decidiera, y Meowth solo quería amor. Sabíamos, por el anime e incluso por algunas guías, que hacían esto porque no tenían otra opción, pero, seamos sinceros, no son malas personas. Especialmente en las nuevas temporadas, cuando simplemente ganan dinero vendiendo comida o haciendo otras cosas, pero incluso al principio, claro, a veces intentan robar Pokémon, pero la mayoría de las veces solo intentan capturar Pokémon salvajes legalmente, pero Ash termina deteniéndolos. Lo cierto es que son unos criminales horribles, pero son buenos en casi todo lo demás que hacen. Eran excelentes combatientes y criadores de Pokémon, ya que siempre podían seguirle el ritmo a Ash más o menos, e incluso a veces lograban superarlo. Y luego estaban las cosas diversas. Eran excelentes mineros, actores, cocineros, limpiadores, hackers, constructores, jardineros, infiltradores y probablemente muchas más cosas que no recuerda. Y probablemente lo más impresionante era su gran habilidad mecánica, ya que, según se dice, construyen todos sus robots. ¿No los compran? ¿Con qué dinero lo harían? El hecho de que puedan crear robots completamente funcionales que hagan todo lo que ellos hacen es un milagro. Es un milagro que no sean millonarios solo con eso. La cuestión es que te hace preguntarte por qué no tienen la confianza suficiente para hacer lo que quieren. Él realmente no lo sabe, pero no es que pueda hacer nada por ellos ahora mismo, aunque tal vez más adelante. Mientras Ash pensaba, siguieron caminando y llegaron a la parte del bosque que Ash reconoció como la que se suponía que debía estar completamente seca, pero, como era de esperar, estaba en perfecto estado y, al observar algunos de los árboles pequeños, vio que los jóvenes Heracross y Pinsir comían en armonía. Eran lo suficientemente jóvenes como para no hacer nada perjudicial para el medio ambiente como lo harían los adultos, y eran demasiado jóvenes para preocuparse por cualquier otra cosa. Aunque Heracross y Pinsir son enemigos naturales, estos aún no se habían llenado de odio. Por supuesto, Ash comenzó a examinarlos todos para ver si alguno le llamaba la atención. Claro que había algunos, pero ninguno que lo hiciera dejarlo todo y tomarlo, así que siguió caminando. Mientras tanto, Misty estaba pálida de tanto ver tantos Pokémon bicho. Estaba demasiado asustada incluso para hablar. Si no hubiera sido por Ash, que literalmente la empujó, se habrían detenido. Brock y Yellow se relajaron mucho al ver los insectos bebés. Brock los examinó detenidamente, revisándolos todos y tomando notas para usarlas más tarde, y a Yellow simplemente le gustaban los Pokémon de tipo bicho. Mientras seguían caminando, finalmente llegaron a un puente. En el anime, este puente había sido destruido por la llegada del equipo Rocket, pero como aún no habían llegado, no había problema. Sin embargo, no parecía estable, ni tampoco el puente que habían cruzado la última vez. Y en cuanto llegaron, una voz familiar gritó: «Oye, Ash, yo que tú no lo haría». Mirando hacia atrás, fue Gary quien se acercó a ellos. Detrás de él, su Blastoise llevaba un tronco roto de un árbol. «¿Qué pasa?». Ash sonrió y se acercó a él, estrechando la mano de costumbre. «Gary, tienes mucha cara de aparecer por aquí, ¿qué estás haciendo?». Gary se encogió de hombros con una sonrisa en el rostro. «¿Qué más?». «Explorar, igual que tú, intentar formar un nuevo equipo y todo eso, y completar la Pokédex para el abuelo». «Claro que sí, investigador», bromeó Ash, recibiendo un puñetazo en el brazo de Gary. «Cállate ya».
Ese puente parece más viejo que el abuelo, así que no creo que sea por eso que fui a buscar este árbol, dijo Gary mientras Blastoise hacía flexiones, lo levantaba, lo llevaba por encima del borde y hacía un puente improvisado, luego disparaba un rayo de hielo a la base para 1, hacer unos escalones improvisados y 2, asegurarse de que el tronco no rodara mientras caminaban sobre él. Todos a bordo, dijo Gary mientras comenzaba a caminar. Pueden seguirme si quieren, pero no sé si el supuesto número 1 querrá seguir al número 2, replicó Gary en tono de broma. Ash soltó una risita y puso los ojos en blanco mientras también subía. Sigue diciéndote a ti mismo que solo quería darte algunas pequeñas victorias cuando inevitablemente te vuelva a vencer. Mientras tanto, Brock, Misty y Yellow se miraban entre sí mientras los dos bromeaban, pero ya estaban bastante acostumbrados a esta dinámica y los siguieron, algunos más asustados que otros, pero lograron cruzar. Una vez que llegaron al otro lado, Gary se unió a ellos como compañero temporal y se adentraron más en el bosque. Misty seguía asustada, pero a esas alturas sabía que pedir regresar no serviría de nada y, aunque le daban miedo los insectos, le daba aún más miedo estar sola con ellos, así que los siguió en lugar de mantener la cabeza gacha. Mientras caminaban, Gary miró a Ash y le dijo: «Dime la verdad, ¿por qué estás aquí realmente? Este no es precisamente un lugar muy conocido». «Podría preguntarte lo mismo. Este lugar no está precisamente en un mapa, tendrías que conocerlo, especialmente porque nos adentramos mucho en su territorio», dijo Ash, poniendo las manos por encima de la cabeza. «Yo pregunté primero, pero si insisten, en realidad estoy aquí para inspeccionar el clan. Los Rangers me contactaron y el abuelo me pidió que revisara este lugar para asegurarme de que ningún Pinsir o Heracross estuviera ocupando demasiado territorio», dijo Gary, impresionando a todos. Ash soltó una risita. Típico de Gary, solo a un verdadero profesor en formación se le ocurriría algo así, dijo, recibiendo otro puñetazo en el brazo, esta vez un poco más fuerte. «Pero mi objetivo no es tan noble. Estoy aburrido y quería un Pokémon nuevo, así que ¿por qué no?». Eso provocó una risita en Gary. «¿Por qué no me sorprende? A veces olvido que, de todos nosotros, eres el más fuerte ahora mismo. También olvido que eres capaz de hablar en serio». «No sé a qué te refieres». «Siempre soy muy serio», dijo Ash a propósito, actuando de la forma más infantil posible, provocando un suspiro en todos. Mientras continuaban avanzando, entraron en un claro que, a excepción de dos grandes árboles cubiertos respectivamente por Heracross y Pinsir, era bastante abierto. «¿Qué está pasando?», preguntó Brock, observando mejor. «Creía que los adultos se odiaban, ¿por qué están tan tranquilos aquí?». «¿No es obvio que este lugar es terreno neutral?», dijo Gary, continuando su camino. Todos parecían confundidos, así que Misty preguntó: «¿Qué quieres decir con eso?». Esta vez, Ash intervino. «Deben tener algún tipo de acuerdo para que, mientras mantengan su árbol con savia, el otro obtenga la suya. Mientras el otro no haga nada, los demás no tomarán represalias. Es como un juego de lo harán o no lo harán». Yellow los miró a todos y dijo: «Entonces, ¿por qué no viven juntos si les va tan bien así? ¿No debería eso significar que pueden vivir en armonía?». «No funciona así, no pueden evitarlo, Heracross y Pinsir simplemente no se soportan», dijo Ash. «No es maldad ni nada personal, simplemente son como son, no se les puede culpar». Pero al ver que el rostro de Yellow se ensombrecía, Ash continuó: «Pero eso no significa que sean enemigas o que no puedan ser amigas, solo significa que tienen una mala impresión la una de la otra». Yellow asintió levemente con una sonrisa, recuperando un poco de esperanza. Mientras lo hacía, se acercaron, y al observar esto, de repente oyeron el llanto de dos Pokémon. Ero. Pins. En el centro, un único Heracross y un Pinsir. Mientras que la mayoría de los que bebían la savia eran normales, estos eran obviamente versiones guerreras. Se miraron con furia y empezaron a discutir antes de lanzarse cabezazos, intentando derribar al otro del árbol. Algunos gritaban para que pararan la pelea, otros animaban a su guerrero y otros simplemente observaban. Todos los demás observaban desde una distancia segura, preguntándose por qué habían empezado a pelear si se suponía que ese lugar era terreno neutral. «¿Qué está pasando?», preguntó Misty al ver que dos insectos grandes comenzaban a comportarse de forma agresiva mientras se escondía detrás de un árbol. Gary chasqueó la lengua. «Esto es lo que me contaron los Rangers. De vez en cuando, a veces, hay alguno que quiere apoderarse a tus árboles». «Espera, ¿pero no dijiste que tenían un acuerdo?», preguntó Brock.
Sí, igual que Ash y yo. Tenemos un acuerdo tácito, pero no nos castigamos si lo rompemos, dijo Gary mientras miraba a su alrededor, revisando el árbol por si alguien más iba a empezar a pelear. Ash ya se había adelantado. Ninguno de ellos parece que vaya a intervenir todavía, pero si esos dos siguen peleando, entonces eso podría cambiar. Bien, tenemos que detener a esos grandotes, dijo Gary con una sonrisa burlona mientras miraba a Ash. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ash le devolvió la sonrisa. Yo llamo al Heracross. Pikachu puso cara de sorpresa al mirar a Ash, pero enseguida recordó que era Ash, así que saltó hacia Yellow y Chuchu. Ash y Gary se levantaron y comenzaron a caminar hacia adelante, chocando los puños y corriendo en direcciones opuestas, dejando a los otros tres sentados allí confundidos y conmocionados. Mientras el guerrero Heracross y el guerrero Pinsir continuaban luchando, lanzándose un megacuerno y una tijera décimo respectivamente, la batalla seguía su curso, sin mostrar signos de querer rendirse. Justo cuando fueron derribados y arrastrados por el suelo, se recuperaron para reposicionarse y comenzaron a cargar de nuevo. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, de repente, una voz gritó. Venusaur nudo de hierba. Desde el suelo, se extendieron enredaderas que se enroscaron alrededor de las piernas de los dos bichos y los detuvieron en su lugar mientras las enredaderas se extendían, atrapando sus brazos. Entonces otra voz gritó. Electiviré doble corte. Desde un costado, Electiviré corrió hacia ellos con sus dos brazos brillando de color púrpura. Los dos no pudieron correr, así que Electiviré los golpeó con una línea corta y los hizo retroceder. Mientras volaban, las enredaderas seguían en sus piernas, así que Ash y Gary continuaron. Venusaur látigo de poder. Electiviré puñetazo de trueno. Como Venusaur todavía tenía los pies atrapados en las enredaderas, tiró hacia atrás, estrellándolos contra el suelo y luego, al levantarse, los alzó y los lanzó hacia atrás, solo para ser recibido por un puño trueno de Electiviré. Heracross y Pinsir sufrieron graves daños al ser arrojados de las lianas y caer al suelo, mientras que los demás Heracross y Pinsir observaban desde los árboles. Heracross y Pinsir se esforzaron por ponerse de pie al enfrentarse a sus dos nuevos oponentes. Por un momento, se miraron, como si estuvieran de acuerdo en algo. Pospondrían ese encuentro por el momento. Venusaur y Electiviré se mantuvieron firmes mientras rodeaban a los dos Pokémon de tipo bicho, y Heracross y Pinsir ahora estaban espalda con espalda, viendo una amenaza mucho más peligrosa. Heracross y Pinsir lanzaron una roca explosiva y una avalancha rocosa, respectivamente, enviando piedras volando hacia los dos Pokémon. Ash gritó. Venusaur. Venusaur golpeó el suelo mientras dos muros de enredaderas surgían del suelo, protegiéndolo a él y a Electiviré, y tan pronto como los ataques chocaron contra las enredaderas, Electiviré saltó desde atrás y juntó las manos, provocando que se generara una descarga estática entre ellas. Gary señaló a los dos y chasqueó los dedos. Rayo de las manos entrelazadas de Electiviré, salió disparada una ráfaga de electricidad que cubrió a los dos Pokémon bicho con una brillante luz, dejándolos apenas en pie. Ash y Gary sonrieron mientras estaban uno frente al otro y cada uno lanzó una Pokéball. Heracross y Pinsir vieron las Pokéballs, así que movieron la cabeza, esquivando la bola. Sin embargo, a medida que las bolas seguían avanzando, chocaban entre sí y rebotaban, volviendo hacia atrás y golpeando a Heracross y Pinsir en la nuca, haciéndolos entrar. 1 tirada, 2 tiradas, 3 tiradas, ¡ding! Ash y Gary capturaron a Heracross y Pinsir, lo que significa que la misión fue un éxito. Ash y Gary se acercaron, agarraron sus respectivas nuevas capturas y chocaron los puños mientras se encontraban en el centro del claro entre los dos grandes árboles. Buen trabajo, amigo, no pensé que fueras capaz, dijo Ash, bromeando con Gary. Gary puso los ojos en blanco. Por favor, seamos honestos, Electiviré vencería hoy mismo a tu Venusaur. Ash no le dio la satisfacción que buscaba. Probablemente tengas razón. Has estado entrenando y Venusaur se tomó un descanso. Mientras reían, Brock y Yellow se acercaron con Misty un poco más atrás. Entonces, ¿se acabó? Sí, con estos dos fuera de juego, Heracross y Pinsir no tendrán a nadie que quiera intentar apoderarse de sus territorios, dijo Gary, mirando los árboles con todos los insectos observándolos. Ninguno parecía especialmente dispuesto a luchar contra ellos. Ash negó con la cabeza. Sí, probablemente estará bien durante unos meses hasta que otro desconocido se haga lo suficientemente fuerte. Honestamente, el hecho de que hubiera dos al mismo tiempo me parece realmente sorprendente, conociendo la naturaleza de estos tipos.
Sí, tal vez tenga que hablar con algunos Rangers sobre eso para asegurarnos de que no haya nada que esté presionando a estos chicos. Probablemente aumentaremos la vigilancia en esta zona, coincidió Gary. Mientras Ash miraba los árboles, un destello captó su atención en la base de cada uno de ellos, uno en cada árbol. Oye, Gary, ¿ves eso? Gary no era tan perceptivo como Ash, así que tuvo que dar algunos pasos adelante, pero finalmente lo vio brillar. No sé. Su curiosidad se despertó, y Ash se dirigió al árbol de Heracross y Gary al de Pinsir para ver qué era. Al observarlo, descubrieron que entre las ramas había megapiedras. No hacía falta ser un genio para saber para qué servían. Ash cogió el que estaba en el árbol. Ninguno de los Bugs hizo nada más que observarlo, y lo mismo ocurrió con Gary. Luego volvieron a encontrarse. Eran una Heracronita y una Pinsirita. Las miraron con asombro, todos lo hicieron. Aparte de Ash, nadie sabía cómo se encontraban las megapiedras ni si siquiera tenían ese aspecto cuando se encontraban. Esta vez le tocó el turno a Ash, quien miró a Gary y le dijo: Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? Gary esbozó una sonrisa cómplice. Apuesto a que puedo hacer a este Pinsir más fuerte de lo que tú puedes hacer a ese Heracross antes de la conferencia plateada. Hecho. Respondió Ash, aceptando el reto. Todos, incluido Pikachu, se miraron entre sí y suspiraron con impotencia, pero al mismo tiempo, a estas alturas ya estaban acostumbrados. Capítulo 256. Stantler. Actuó tras un rato. Ash se encontraba en la punta de un barco donde viajaban varios agentes del equipo Rocket, entre ellos él, Hai, Enid, Jessie, James y Meowth. Sayoko también estaba a bordo, tal como había prometido. Han pasado algunos días desde su partida, y ahora llegan al amparo de la noche acercándose a Ciudad Trigal. Al atracar de noche, no desembarcaron en el muelle. Rodearon la embarcación por una entrada secreta desde la parte trasera, donde se adentraba la zona rocosa. Cuando su capitán se acercó a las rocas, se pulsó un botón secreto y las rocas se separaron, revelando una entrada por la que accedieron. Al entrar, vieron que aquel lugar parecía ser probablemente la base principal en Johto, y pudieron observar que se encontraban debajo de la torre de radio, hablando de la base. Tras la captura de Aster, Giovanni ordenó la evacuación de la rama de Celadón. La única razón por la que antes podían estar allí sin miedo era por Aster, y ahora que él estaba fuera de escena, lo mejor era dejarla atrás por un tiempo. Abandonaron la sucursal de Celadón por el momento, hasta que estuvieron seguros de poder garantizar su seguridad o de que nadie atacaría esa base, aunque mantuvieron abierto el salón de juegos, que es una buena fuente de ingresos para ellos. Al entrar, se encontraron con un grupo de soldados rasos que los miraban y vitoreaban la llegada de los nuevos transferidos, y cuando aterrizaron y comenzaron a bajar de la nave, fueron conducidos a una sala más grande. Al entrar, se detuvieron y vieron a un hombre con una capa negra y una máscara que se acercaba, y junto a él había dos personas que Ash reconoció como Carl y Sam, caminando a su lado. El hombre enmascarado los miró, y su rostro era indescifrable, pero Ash pudo ver que tenía una especie de entumecimiento, no sentía ninguna emoción, como si apenas quisiera estar vivo. Bueno, ¿qué queréis todos?, dijo fríamente. ¿Una fiesta de bienvenida con pastel y...? Se hizo a un lado, ya que la máscara parecía incomodar a algunos de ellos. Esta es nuestra base en Johto, aquí hacemos las cosas de manera diferente, aquí tengo jurisdicción, yo digo lo que se hace, estos dos que están a mi lado son mis ejecutivos. El hombre se acercó primero, Carl, entonces la mujer, Sham y entonces el hombre enmascarado miró hacia atrás. Podéis llamarme líder, pero no tenéis derecho a saber mi nombre. Y mientras decía eso, de repente, se acercaron dos hombres más, uno con sombrero negro, Proton, y otro con cabello azul claro y traje blanco, Archer. Archer se acercó y puso su brazo sobre la cabeza del hombre enmascarado. Vamos, ¿sabes que esa no es forma de hablarle a nuestros nuevos miembros? ¿Y qué es eso de que tú tienes autoridad aquí? Que yo sepa, desde la última vez que metiste la pata, yo soy quien está por encima de ti. El hombre enmascarado no mostró ninguna reacción, pero Ash ni siquiera necesitó que Aura le dijera que estaba apretando los dientes con rabia, pero no dijo nada. Carl y Sam miraron a Archer con enojo, pero sabían que no podían hacerle nada. Era más fuerte que ellos e incluso más fuerte que el hombre enmascarado. Después de Giovanni, Archer era el más fuerte, y después de él, se podía debatir si el hombre enmascarado o Ariana eran más fuertes. Archer soltó una risita y le dio una leve palmada en la máscara al hombre enmascarado. Después de todo, sabía quién estaba detrás de ella.
No te olvides de ti mismo. Luego se acercó a los reclutas que habían llegado y dijo: muy bien, familiarícense con esta base. Recibirán un mapa más adelante con la ubicación de otras bases del equipo Rocket. Por ahora, diviértanse. Se les llamará cuando llegue el momento, pero tengo algunas misiones para unos pocos elegidos. Dicho esto, Proton se acercó con un papel en la mano. El agente Lee, Jai, Enid, Jesse y James esperarán después. Aparte de murmullos de sorpresa, nadie dijo nada, y Archer los despidió, dejándolos quedarse. Meow también intentó salir, pero Jesse lo detuvo agarrándolo por la nuca, y por supuesto, Sayoko también se quedó. Una vez vacío, el hombre enmascarado seguía de pie en el escenario mientras Archer y Proton se acercaban a ellos. Primero se dirigió a Jesse, James y Meow y les entregó un papel. Esta es su misión. Su tarea es ir primero a Ciudad Violeta y... Los tres saludaron, correcto. Y luego salieron corriendo de la habitación asintiendo con la cabeza. Luego se acercó a ellos mientras Sayoko se acercaba y se colocaba junto a Archer, así que ustedes tres son los nuevos espías. Debo decir que dos de ustedes no parecen nada impresionantes, solo unos niños. Obviamente, se refería a que D parecía el más interesante, dado que se cubría el rostro y había poca o ninguna información sobre él, pero Enid inmediatamente pensó que hablaba de ella. Archer continuó. Pero los resultados no mienten, ustedes tres se han hecho útiles, algunos más que otros, dijo, mirando de reojo a Enid y Jai, pero útiles al fin y al cabo. Luego se acercó y recogió unos papeles. Agentes Jai y Enid, estas son sus asignaciones personales. Trabajarán individualmente y espero un informe. Luego se dirigió a Ash. En cuanto a ti, agente B, hay una circunstancia especial, dado que has ascendido. Ahora necesitarás un subordinado que sea tu compañero, alguien a quien puedas mandar pero que puedas utilizar. Afortunadamente, estamos recibiendo un nuevo grupo de reclutas, así que irás allí para supervisarlo y, después, seleccionarás a cualquiera que te interese. Ash asintió y no dijo nada. Enid obviamente la miró con aire de suficiencia. Mientras Ash se quedaba aquí en la base esperando a unos novatos tontos, ella estaría afuera haciéndose más fuerte y más renombrada en el equipo Rocket. Pronto ella también ascenderá y lo superará. Muy bien, Proton, ¿por qué no les enseñas el lugar? Tengo algunos asuntos que atender, dijo Archer, recibiendo un asentimiento de Proton. Proton se acercó y dijo: por aquí. Luego comenzó a salir, seguido por los otros tres. Mientras tanto, Archer se giró hacia Sayoko, pero antes lanzó una mirada fulminante a las gradas donde el enmascarado observaba. El hombre enmascarado resopló mientras salía finalmente de la habitación. Sayoko miró con picardía a Archer. Sabes que si me querías sola e indefensa, había maneras más fáciles. Archer no le prestó atención a eso. No es el momento, el jefe me informó sobre tu situación, ¿cómo van las cosas con eso? La sonrisa de Sayoko no flaqueó. Oh, parece que duran cada vez menos con el tiempo, pero no importa. Estoy haciendo todo este trabajo, así que el jefe está encantado de proporcionármelas. Archer asintió, pero no sonrió. Muy bien, solo sepan que aquí soy más directo. Si los veo abusando de eso o desperdiciándolo, lo cortaré yo mismo y habrá consecuencias para ustedes. Sayoko asintió, pero mantuvo la sonrisa mientras su ojo izquierdo brillaba, alto y claro. De vuelta con Ash tras separarse de Gary, continuaron su camino mientras Gary seguía con sus asuntos. Atravesaron un valle, pero Ash no tenía motivo para ir allí, así que lo rodeó y, finalmente, llegaron al bosque oscuro. Tal vez si no hubiera tenido aura, esto habría sido un problema con los Pokémon de tipo fantasma que viven aquí, pero con aura, Ash no tuvo problemas e incluso encontró y derrotó al Gengar que intentaba asustarlos, por lo que pasaron sin problemas. De camino, llegaron a la exposición Pokémon y se detuvieron a verla, pero nada más. Bueno, Brock intentó ligar con chicas, pero nada fuera de lo común. Luego siguieron caminando, pasando por Ciudad Catalia y Palm Hills, pero como Jessie, James y Meow no estaban allí, no tenían motivo para quedarse en ninguna de las dos ciudades. Como amanecía, Ash caminaba con los brazos extendidos sobre la cabeza, pensando que realmente había logrado saltarse muchas cosas. Había entrenado en la calle, pero aún así, había conseguido superar la mayor parte de esto gracias a su planificación y a que Jessie, James y Meow no estaban cerca cada 5 minutos. Hablando de eso, ¿cuándo fue la última vez que él mismo los vio?
Bueno, sin contar cuando los vio en la liga, probablemente allá por cuando estaba en Fucsia, no, se encontró con ellos en Ciudad Carmín justo antes de partir hacia las Islas Naranja. Hay que admitir que, sin ellos, las cosas parecen volverse un poco más aburridas, lo que le hace preguntarse cuántos de los eventos del manga ocurrirán. Duda que los eventos de Argold y Soul Silver sucedan, ya que Groudon y Kyogre aún no han despertado, por lo que Arceus no planea destruir a toda la humanidad. Pero claro, aquí las cosas son distintas. Él no sabe si el enmascarado intentará llevarse a Celebi, y si lo hace ya miró la GS Ball. Esa Pokéball era la clave para conseguir a Celebi. Si el enmascarado la conseguía, él conseguiría a Celebi. Pero aunque no quisiera arriesgarse, no podía simplemente ignorar a Oak y quedarse con la Pokéball, especialmente sin una buena razón. No era como si pudiera contarle sobre la GS Ball. No había manera de que le creyera. Lo mejor que puede hacer es vigilarlo después de dárselo a Kurt y que Abra lo marque para poder intentar recuperarlo en caso de que el hombre enmascarado lo consiga. Mientras pensaba en sus planes de futuro, de repente un grito lo sacó de sus pensamientos. CHHHH. Cuando miraron a su alrededor sorprendidos, vieron un cuerno que asomaba de un arbusto cercano. Mientras tardaban un momento en procesarlo, el cuerno se levantó y, revelando que estaba sujeto a él, apareció un pequeño bebé Standler que los miraba asustado. ¡Ay, mira qué pequeñito! dijo Misty, mirando al adorable ciervo. Sí, es muy pequeño y parece asustado, dijo Brock mientras se acercaba lentamente. Yellow, que había entendido lo que Standler había dicho, se sorprendió un poco cuando Brock empezó a acercarse y susurró en voz baja. Brocky, espera, ¿por qué te acercas? Standler tiene miedo y no te preocupes, Amarillo, lo sé, así que me acercaré a Standler y me aseguraré de que no tenga miedo, dijo Brock mientras se ponía a cuatro patas. Eso, no funciona así, Standler intentó explicar Yellow mientras Brock empezaba a imitar a Standler haciendo de todos los animales menos de un ciervo. Una estrategia arriesgada, ya veremos qué tal sale. Como era de esperar, Standler estaba confundido y asustado. Si hubiera podido, habría huido, pero no podía, algo que Brock comprendió cuando se acercó y vio un moretón en la pierna del pequeño Standler. Brock fijó sus inexistentes ojos en eso, y Standler lo notó y se asustó, pensando que Brock se aprovecharía ahora que sabía que no podía correr, así que entonces sus cuernos comenzaron a expulsar un olor dulce y relajante que entró por las narices de todos. Mientras disfrutaban del aroma, Ash, por una vez, se tapó la nariz con la mano. Sabía lo que se avecinaba. Cuando el olor cesó, Brock estaba a punto de dar otro paso, pero entonces oyeron el sonido de cascos sobre el suelo. Al levantar la vista, todos vieron una manada de Standler con aspecto furioso. Brock palideció y retrocedió un paso. Misty, Yellow y todos los Pokémon que tenían fuera, incluidos los Pikachu, también se asustaron ante la repentina aparición de probablemente cientos de Standler. Entonces Standler empezó a cargar contra ellos gruñendo. Brock echó a correr gritando: ¡Estampida! Misty y Yellow las siguieron rápidamente, pero Ash no se movió, para sorpresa de Pikachu, quien comenzó a tirarle del pelo, tratando de convencerlo de que echara a correr. Pica pica. Pero Ash lo ignoró mientras seguía caminando, logrando finalmente que todos se fijaran en lo que estaba haciendo y que gritaran su nombre. Ash, ¿qué estás haciendo? Ash aún no respondía mientras el Standler se acercaba. Pikachu estaba a punto de lanzar un rayo, pero Ash levantó la mano y lo detuvo justo cuando el Standler lo alcanzaba. Todos esperaban que Ash hubiera sido corneado, pero cuando el primer Standler lo golpeó y nada, ya que el Standler siguió corriendo, Ash seguía de pie mientras lo atravesaban, y debido a eso, cuando llegaron a los demás, ellos tampoco se movieron mientras pasaba junto a ellos. Ash siguió avanzando, alcanzó al pequeño Standler y usó aura mientras le daba una palmadita en la cabeza. Tranquilo, sé que da miedo, pero no te voy a hacer daño. Mientras Standler recibía la caricia en la cabeza, el ejército de Standler comenzó a disiparse como si fueran fantasmas, dejando solo a Ash agachado junto al pequeño Standler. Veamos qué podemos hacer al respecto, dijo Ash mientras su palma brillaba de color azul y la bajaba hasta la pierna del pequeño Standler. Al principio, Standler estaba asustado, pero cuando se dio cuenta de que Ash lo estaba ayudando, intentó relajarse. Le tomó un momento, pero Standler sintió una sensación cálida que se extendía por su pierna y por todo su cuerpo. Cuando Ash se la quitó, el moretón había desaparecido y Standler había vuelto a la normalidad.
Standler emitió un sonido alegre mientras comenzaba a acurrucarse contra Ash. Pikachu seguía sobre su hombro, intentando asimilar lo que acababa de suceder, y los otros tres se acercaron, preguntándose lo mismo. Ash los miró y sonrió. Lo que no se puede ver a través de las ilusiones, el rostro de Misty se contrajo con fastidio, pero Yellow parecía avergonzada ya que simplemente lo había olvidado. Brock se acercó a Ash e intentó acariciar a Standler, algo que solo se le permitió cuando Ash le aseguró que estaba bien. Brock palpó el suave pelaje del Standler. Supongo que este pequeño se habrá perdido. La mayoría de los Standler viven allá arriba en la montaña, no es probable que este Standler haya podido regresar por su cuenta. Yellow se acercó y acarició a Standler, mucho más fácil sin la ayuda de Ash. Ay, Standler debe haber estado tan asustado, debe extrañar mucho a su mamá y sí, pero desafortunadamente, así funciona la naturaleza. Es triste, pero los Standler migran en esta época del año a climas más fríos, a lugares más cercanos. No es probable que la mayoría de los Standler desperdicien energía buscando un cervatillo cuando tienen más, así que probablemente este pequeño se quedó atrás. Eso es muy triste, dijo Yellow mientras el bebé Standler bajaba la mirada, todavía asustado de estar solo. ¿No podemos hacer algo y? Standler no dejó de acurrucarse contra Ash, y cuanto más hablaban, más se podían ver las lágrimas formándose en los ojos de Standler y cayendo sobre la camisa de Ash. Probablemente no podamos devolverlo a su familia, por desgracia, dijo Brock, frotándose la barbilla. Entonces vio lo apegado que parecía Standler a Ash. ¿Por qué no lo atrapas tú? Parece que le caes muy bien. Ash miró a Standler. Bueno, si quieres venir conmigo, ya no tendrás que estar solo. Standler no dudó y asintió alegremente, entonces Ash tomó una pelota y le dio un golpecito en la nariz a Standler, y esta se cerró e hizo un ding inmediatamente, lo que significaba que Standler había sido atrapado. Capítulo 257. Chikorita. Después de capturar a Standler, continuaron su viaje tras detenerse a descansar en el pueblo. En el camino, Standler no quería volver a su Pokéball todavía, así que caminaba junto a ellos, y como Standler aún era un bebé, Ash simplemente podía cargar al ciervo sobre sus hombros cuando se cansaba. Y de paso, lo comprobó en la Pokédex. También revisó a Heracross, ya que nunca lo había mirado antes. En general, ambos no estaban mal, y podía trabajar con esto. Las naturalezas eran aceptables, no eran las mejores, pero tampoco las peores, nada que las mentas no pudieran arreglar, aunque las buenas como alegre, tímido, firme y modesto todavía estaban creciendo, lo que explica por qué eran tan difíciles de conseguir, tanto esfuerzo para uno o dos. Si no tuviera su truco, no se molestaría. En fin, la cuestión es que tenía algunos preparados, pero no era urgente, así que los estaba guardando y plantando más para no tener que preocuparse por ello después, incluso si alguno de sus Pokémon Kozkov lo necesitaba. Además de eso, comenzó un entrenamiento más serio. Falkner fue su primer objetivo, así que, aunque estaba entrenando a todos sus Pokémon, solo seleccionó a algunos. Primero, estaba obviamente Crystal Onix, al que entrenó en PS, no en defensa, solo en PS y ataque, porque Onix ya tenía una defensa alta y además prefería un escudo de carne a uno de tipo roca. ¿Recuerdas lo de conservar las mentas? Pues olvídalo, porque Ash le dio una menta alegre. Su naturaleza era serena, que no es la peor, pero es la más inútil debido a la ridícula defensa especial de Onix, aunque debido a que se trata de un Onix cristal, obtuvo 50 puntos adicionales en sus estadísticas, por lo que su ataque y defensa especial ya no son tan malos, pero aún así no es bueno. En fin, después le tocó enfrentarse a Lapras, que era mucho más sencillo, solo tenía ataque especial y velocidad, no había mucho más que decir después de eso. La última elección fue inesperada. Eligió a Fuecoco, sí, un Pokémon de tipo fuego, pero con un propósito. Lo entrenó específicamente en PS y defensa especial, con un poco de defensa normal, ya que una vez que evolucione, el ataque no será un problema. Además, puede que hayas notado que solo estaba preparando 3 Pokémon cuando luchó contra Brock. Era un combate de 4 contra 4, no es que estuviera planeando un combate de 3 contra 4, sino algo que Brock le había dicho hacía un tiempo. Escena retrospectiva. Esto ocurrió mientras Ash y Brock estaban en el barco rumbo a las Islas Naranja. Ash estaba viendo vídeos de los combates de gimnasio en Johto para prepararse. En ese momento, estaba viendo los del gimnasio Violeta.
Aunque resultaba interesante, Faulkner no era el líder de gimnasio en estas ocasiones. Era el padre de Faulkner, Walker, un hombre que aparentaba tener unos 30 años y vestía un uniforme de piloto junto a su as Scar Mori. La batalla que estaba viendo era la última batalla oficial de Walker antes de retirarse y ceder el testigo a Faulkner, algo que solo supo porque Walker publicó demasiado sobre Pidgey y filtró que se retiraba. Pero hay algo más. Ash recuerda vagamente que en el manga no fue así. Walker desapareció y Faulkner tomó el mando. No estaba seguro porque, en el manga, Suicune lo atacó y lo dio por muerto, pero eso no tendría sentido ahora porque, todo esto es muy confuso. Pero eso no viene al caso. Lo que a Ash le pareció interesante fue que en cada primer combate de gimnasio, era un equipo de 3 contra 3 y tenían objetos, a diferencia de cuando estaba con Brock, donde era un equipo de 4 contra 4 sin objetos. Revisó a la mayoría de los líderes de Kanto y la mayoría de ellos tuvieron su primer combate de 3 contra 3. Ash miró a Brock y le dijo: oye, tengo que preguntarte, ¿por qué usaste 4 Pokémon en lugar de 3 con objetos? Por lo que he visto en otras batallas del primer gimnasio, casi siempre lo hacen así. Brock se rascó la mejilla. Bueno, verás, jeje, según las reglas de la liga, los líderes de gimnasio pueden añadir otro Pokémon a cambio de que el retador pueda hacer lo mismo, siempre y cuando ninguno use objetos equipados, y bueno, digamos que Ciudad Plateada no tiene muchos envíos de objetos equipados que pueda usar. La persona que las vendía era una chica, y tú la acosaste, así que se negó a hacer negocios contigo, ¿verdad? Dijo Ash sin rodeos. Sí, más o menos, pero bueno, fue más difícil, ¿no? Dijo Brock, tratando de defenderse. No, tío, habría sido mucho más difícil si hubiera sido un 3 contra 3 y se hubieran usado objetos. Yo no tenía ninguno en aquel entonces, lo único que hizo que fuera un 4 contra 4 fue facilitármelo a mí. Brock se rascó la cabeza. Bueno, admito que puede ser un desafío de Pascua, pero obliga a cualquier entrenador que quiera superarme a entrenar más Pokémon para hacerse fuerte. Si solo tuvieran 3 Pokémon fuertes, perderían porque no tendrían un cuarto. Ash negó con la cabeza y se frotó la sien. Tío, no te defiendas así, en serio te quiero, tío, sin mariconadas, eres como el hermano que nunca tuve, pero no puedo defenderte por eso. Misty, entiendo que no era líder de gimnasio, simplemente no tenía objetos. Tú eras el líder oficial, no tienes excusa. Fin del flashback. Sí, Brock era una excepción en cuanto a cómo gestionaba su gimnasio. Es poco probable que la mayoría de los demás líderes de gimnasio hagan lo mismo, así que Faulkner probablemente solo usaría 3 Pokémon con objetos. Pero si no, siempre usa a Snorlax o algo parecido. Mientras continuaban caminando, finalmente llegaron a una montaña cerca de las afueras de Ciudad Violeta. El camino se bifurcaba. A la derecha llegarían al pueblo, y a la izquierda ascenderían la montaña, donde pudieron ver que estaba nevado debido a la gran altitud. Mientras caminaban, Ash mantenía los ojos bien abiertos buscando cualquier señal de lo que quería cuando de repente Misty le gritó: oye, ¿por qué no vamos a esquiar? Siempre he querido, pero en Kanto no hay montañas tan grandes como estas. Brock sonrió mientras su imaginación se desbordaba. Qué buena idea, Misty. Quizás haya muchas mujeres hermosas de vacaciones en la estación de esquí. Tantas mujeres hermosas. Misty cerró la boca, demasiado emocionado para enfadarse. Cuidado, Brock, que se te cae la baba. Yellow parecía querer asentir y divertirse, pero también sabía que Ash llevaba la delantera, así que por ahora se quedó callada. Ash la vio forcejeando y se rió. No tienes que pedirme permiso, la mitad del viaje es divertirse, creo que lo necesitamos después de lo que pasó en Kanto. Misty suspiró. Sí, el SSN, el Black Algo, Isla Canela y lo que sea que haya pasado en Ciudad Verde, sin mencionar al equipo Rocket, quiero mis vacaciones. Ash soltó una risita mientras planeaban ir a esquiar. ¿No te llevé a la isla de Skirdle como recompensa por lidiar con eso, o lo olvidaste porque te volviste salvaje? Oye, no lo hice tan mal, y dijo Misty antes de mirar a Yellow. ¿Verdad? Tuve que llevarte a cuestas. Te puse sobre mi espalda, dijo Ash, poniendo a prueba a Misty. Y por no mencionar lo que dijiste, y cito textualmente: ¿ser normal? ¿Quién lo necesita? Yo tengo Skirles. Mientras tú eras normal, yo estaba atrapando Skirles. Misty se sonrojó y se tapó la cara con las manos, recordando cómo había actuado. Vale, lo entiendo, pero deja de sacar el tema, y más te vale que no se lo hayas contado a mi hermana, porque no me lo perdonarían jamás y... Ash esbozó una sonrisa maliciosa.
¿Sabes? Ni siquiera había pensado en eso, no es mala idea. Misty corrió hacia él, lo agarró por el cuello de la camisa y comenzó a sacudirlo. No. Ni se te ocurra. Por favor, cualquier cosa menos eso. Mientras Ash seguía siendo sacudido, otra vez, intentó hablar, pero le resultaba difícil con el movimiento de un lado a otro. Oh, ya, solo, dejen de sacudirme. Pero Misty solo se detuvo cuando oyeron el chillido de un Pokémon, momento en el que Misty dejó de sacudir a Ash y buscaron a su alrededor la fuente del ruido. Más adelante, una Chikorita descansaba sobre la hierba, echándose una siesta. Sabía que estaban allí, pero aún no había hecho nada. Estaba tumbada perezosamente sobre la hierba, extendiendo las grandes hojas sobre su cabeza y disfrutando del sol. En ese momento, Pikachu salió de la mochila de Ash después de que éste se despertara de su siesta y saltó, tropezando hasta un árbol y vomitando por la violenta sacudida. Oye, mira eso, es otro Chikorita, dijo Brock. Aunque este parece diferente. Ash apartó la mano de Misty de él y se acercó a Brock. Sí, por estos lares hay un clan de guerreros Chikorita, y están protegidos por la liga. No tienes permitido entrar en el bosque para buscarlos, solo puedes intentar capturarlos esperando a que salgan del bosque. Yellow, que se estaba sacando una foto con una Pokédex, sonrió al verlo. Es tan lindo. Oye, Ash, ¿vas a atraparlo? Ash le devolvió la sonrisa. Me conoces muy bien, sí, lo pido prestado, dijo Ash mientras Brock y Misty consideraban probar suerte, pero como Ash había hecho mucho por ellos, desistieron. Ash miró a Pikachu, que seguía vomitando, y suspiró. Bueno, ya está fuera. Qué dramático. Puede correr a la velocidad del sonido, pero no soporta un pequeño traumatismo cerebral. Ash agarró otra Pokéball, muy bien, vamos a hacerlo, Fuecoco. Fuecoco salió de la Pokéball dando pisotones y saltando alegremente. Coco. Muy bien, Fuecoco, vamos a tener tu primera batalla. Dijo Ash, levantando el pulgar, y Fuecoco asintió felizmente y avanzó con su andar peculiar, viendo a Chikorita. Chikorita vio esto, se levantó y se preparó para la pelea. Aunque sabía que tenía desventaja de tipo, no iba a retroceder mientras arrastraba el pie por la tierra. Ash agitó la mano. Muy bien, empecemos, Ember. Fuecoco hinchó las mejillas y escupió una pequeña llamarada, arrojándola hacia Chikorita. Chikorita vio esto, agitó su hoja y la arrastró por el suelo antes de usar ese impulso para apagar el fuego. Luego Chikorita disparó una hoja navaja a Fuecoco, lanzando 3 hojas. Ash sonrió al ver que esto se ponía interesante. Muy bien, entonces, contraataca con Round. Fuecoco respiró hondo y luego comenzó a cantar en voz alta, creando una onda sonora que chocó con las hojas, haciéndolas perder impulso, y luego golpeó a Chikorita, haciéndola tambalear. Ash continuó el ataque. Ahora acércate y muerde. Fuecoco tomó impulso y saltó. Solo entonces Chikorita alzó la vista y vio al cocodrilo de fuego caer sobre ella. Intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde, y Fuecoco la mordió en la pierna cuando intentó apartarse de un salto. Chikorita gruñó de dolor pero levantó la cabeza cuando una bola de energía se formó en su boca, y la disparó, golpeando a Fuecoco a quemarropa, pero Fuecoco la resistió y no la soltó. Ash bajó el pulgar. Muy bien, acabemos con esto, Fuecoco Ember. Fuecoco, mientras aún sostenía a Chikorita en su boca, cargó el fuego y lo disparó a quemarropa contra Chikorita, haciéndola caer hacia atrás y salir de su boca. Ash sonrió con malicia mientras tomaba una Pokéball vacía y lanzaba una bola curva. Chikorita la vio venir e intentó bloquearla con su hoja, pero Ash estaba preparado. La bola se curvó en el aire gracias al efecto que Ash le imprimió, golpeando a Chikorita en la sien y haciéndola caer. 1 roll, 2 roll, 3 roll, Dim Chikorita fue capturada. Mientras Ash se acercaba a recoger la Pokéball y sus amigos lo felicitaban, un chico montado en un Skarmory descendió del cielo y aterrizó frente a Ash. Tenía ojos azules y cabello azul que le cubría el ojo derecho, y vestía una chaqueta azul. Ash lo reconoció. Era Falkner. Falkner saltó de Skarmory y miró a Ash. Espera ahí, necesito hacerte algunas preguntas y todos parpadearon sorprendidos. Misty fue la primera en acercarse y, con su tono agresivo, exclamó. Oigan, ¿quiénes son ustedes para decirnos qué hacer? Falkner no parecía molesto. De hecho, se lo esperaba. Soy Falkner, dijo, tirándose de la chaqueta y dejando ver un uniforme de policía debajo. Y trabajo para la policía.
Él volvió a mirar a Ash mientras Misty se quedaba paralizada. Acababa de abrir la boca para hablar con un oficial de policía. Ha habido informes sobre cazadores furtivos de Pokémon. Necesito hacerle algunas preguntas sobre ese Chikorita que capturó y su licencia de entrenador. Capítulo 258. Bestias legendarias. Jessie, James, Meowth. El trío finalmente llegó a Ciudad Violeta después de varios días de viaje ininterrumpido. Entraron. James y Meowth estaban casi desmayados del hambre y el cansancio que tenían, ya que no habían parado ni para comer ni para dormir, así que estaban deseando poder descansar por fin. Jessie, sin embargo, parecía estar bien mientras caminaba despreocupadamente detrás de ellos, sosteniendo su cubone en brazos mientras ambos comían algo. Meowth olió la comida y se dio la vuelta, y solo entonces vio que Jessie estaba comiendo. Oye, ¿qué le pasa a Jessie? James finalmente se dio la vuelta y también vio a Jessie y Cubone comiendo casualmente. Oye, ¿por qué estáis comiendo? Nos dijisteis que no podíamos comer para llegar más rápido. Jessie puso los ojos en blanco mientras daba otro mordisco. Dije que no podíamos parar a comer, nunca dije que no pudieras comer. El hecho de que no fueras lo suficientemente inteligente como para comer mientras caminábamos es culpa tuya. Pues yo qué raro dijo Meowth mientras estaba a punto de caminar hacia Jessie, pero James lo detuvo y negó con la cabeza. Los dos sabemos que no tiene sentido, Meowth suspiró. Tienes razón, da igual, ya estamos aquí, así que vamos a buscar algo de comer, estoy a punto de perder una de mis 9 vidas. Jessie revisó su teléfono de siempre, mirando un mapa de la ciudad. Claro, podemos conseguir algo. Siempre podemos encontrar un restaurante, o si no queremos pagar, siempre podemos ir al Poké. Jessie se detuvo al ver algo. James y Meowth no se dieron cuenta de que Jessie se había detenido. Creo que deberíamos ir a un restaurante. Quiero una hamburguesa, aquí en Johto usan más carne. Meowth asintió alegremente. Sí, eso suena genial. Mientras los chicos planeaban, Jessie miró más detenidamente hacia el centro Pokémon. Oigan, chicos, adelántense, tengo algo que quiero hacer. Aunque tuvieran hambre, se dieron cuenta de que algo le pasaba a Jessie. ¿Necesitas hacer algo? Podemos acompañarte si quieres. Jessie negó con la cabeza. No, está bien, creo que solo necesito irme a encontrarme con un viejo amigo. Venga, chicos, vayan a comer, por cierto, tráiganme una hamburguesa vegetariana, y se marchó, dejando a James y Meowth mirándose el uno al otro. ¿Deberíamos seguirla?, preguntó Meowth. James miró el cuello de Jessie mientras se alejaba. No, creo que esto es algo que quiere hacer sola. Venga, vamos a comer hamburguesas. Meowth asintió mientras caminaban en otra dirección. Jessie siguió caminando hacia el centro Pokémon, respiró hondo y entró. Estaba prácticamente vacío, con algunas personas alrededor, pero nadie en particular. Joy no estaba. Probablemente se había tomado un descanso. Pero sobre el mostrador estaba la persona, o mejor dicho el Pokémon, que ella buscaba. Un Blissey con un collar de huevo roto. Jessie se acercó y sonrió. Hola, al principio, Blissey no reconoció a Jessie, así que simplemente sonrió y dijo. Blissey tilde. Qué bonito collar tienes, dijo Jessie. La sonrisa de Blissey se ensanchó mientras asentía y lo sostenía como si fuera un regalo precioso. Blissey tilde. Eso es muy típico de ti, ¿verdad? Blissey pareció ligeramente confundida mientras se tocaba la cabeza. Jessie sacó otro trozo de un huevo roto. Me alegra verte, sabía que siempre acabarías evolucionando en una Blissey, mi mejor amiga. Y Blissey pareció sorprendida, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro mientras saltaba sobre el mostrador y comenzaba a abrazar a Jessie y a acurrucarse en su camisa. Blissey. Lo sé, me alegro de verte, ¿cómo has estado? Ash tuvo que liberar a Chikorita de la Pokéball y le mostró a Falkner su identificación de entrenador, además del registro de la batalla. Tras reunir a todos aparte y pedirles que dieran su declaración individual, Ash fue declarado inocente. Falkner se frotó la cabeza mientras se ponía la chaqueta de nuevo. Lo siento, es que la zona que hay más allá de esos árboles es un área protegida, no tenemos guardaparques, así que es mi responsabilidad cuidarlos. No, está bien, dijo Ash, intentando acariciar a Chikorita, pero ella lo rechazó. Probablemente porque él no la salvó como lo hizo el Ash original, pero tal vez eso sea mejor a la larga. Tú mismo lo dijiste, se han visto cazadores furtivos en la zona. Falkner suspiró y se frotó la cabeza. Lo sé, pero debería ser más fácil de ver. Simplemente los detuve a ti y a tus amigos cuando no habían hecho nada malo. Brock se acercó y le puso una mano en el hombro a Falkner.
Está bien, todo el mundo comete errores, pareces tan joven como yo, así que es normal que cometas errores. Lo importante es que aprendas. Falkner respiró hondo. Sí, tienes razón, es solo que me estoy esforzando más desde que soy el nuevo G. De repente, Falkner fue interrumpido por la voz de un hombre mayor que gritó. Oye, hermano, ¿encontrasteis algún Pokémon raro? A lo lejos, se acercó un hombre bajo con cresta mohicana que llevaba un Otot al hombro y lo que parecía una nevera portátil a un lado. Todos, excepto Ash, parecían confundidos por lo que estaba diciendo. El hombre soltó una risita. No me miren con esa cara de no sé de qué me hablan, como si ustedes no estuvieran haciendo lo mismo que yo. ¿Lo mismo?, murmuró Falkner. Además de capturar Pokémon salvajes, ¿qué más puedes hacer estando justo al lado de la zona protegida para Pokémon salvajes? Dijo, abriendo su maleta donde guardaba montones de Pokéballs. Mira todas estas. Falkner frunció el ceño y comenzó a buscar algo en su chaqueta mientras Yellow miraba tímidamente al hombre. ¿Eso significa que eres un cazador furtivo de Pokémon? Soltó una risita y pareció orgulloso. Claro, sé que ustedes, chicos, aspiran a ser grandes cazadores furtivos como yo. Luego miró a Ash, que sostenía en brazos a un Chikorita que forcejeaba. Ah, un Chikorita. Buena captura. Es imposible separarlos del grupo, pero lo lograste, hiciste un buen trabajo, hermano, eso valdrá una buena suma. Falkner avanzaba a punto de sacar su placa cuando, de repente, se formaron nubes de tormenta en el cielo sobre ellos. El hombre alzó la vista. Vaya, una tormenta repentina, supongo que todos deberíamos volver otro día, pero fue interrumpido cuando, de repente, un rayo impactó contra un árbol y lo unió en una luz brillante, sorprendiendo a todos. Entonces, en la cima, apareció un Pokémon de 4 patas. ¿Qué Pokémon?, murmuró Falkner. Mientras el humo se dispersaba en la copa del árbol, Raikou estaba allí de pie, mirándolos desde arriba. La sorpresa le dio a Chikorita la oportunidad de saltar de los brazos de Ash. «Raikou», exclamó el hombre con entusiasmo. «Oye, ahí hay otro», gritó Brock mientras miraban, y más allá de ellos estaba Entei, caminando sobre una piedra y mirándolos desde arriba. «Ya son 3», exclamó Misty mientras estaba junto al lago. Suicune también los miraba. «Las bestias legendarias sí», dijo Falkner mientras estaban rodeados. El hombre miró con avidez. «Debe ser mi día de suerte. Si los atrapo, viviré a cuerpo de rey para siempre». Cuando estaba a punto de sacar una Pokéball, de repente Falkner lo agarró de la camisa y lo jaló hacia atrás justo cuando Entei casi lo pisoteaba. Chikorita estaba concentrada en Raikou mientras esto sucedía. Estaba interesada en luchar contra el Pokémon de aspecto fuerte, así que empezó a gritar cosas en Pokémon que probablemente no eran aptas para toda la familia. Raikou pareció molesta mientras cargaba repentinamente un rayo de electricidad y lo disparaba a través de Chikorita. El rayo vino del cielo, creando un trueno, y solo en ese instante se dio cuenta de algo. Se había equivocado. Cuando el trueno cayó, intentó prepararse, pero ahora que lo vio venir, supo que no podría soportarlo. Apretó las piernas y cerró los ojos. De repente, sin embargo, sintió que un brazo la agarraba, y luego oyó un grito. «Pikachu cola de hierro». Cuando Chikorita abrió los ojos, vio a Ash sosteniéndola, protegiéndola desde arriba. Pikachu saltó y su cola se volvió plateada, golpeando el trueno y comenzando a absorberlo mientras daba una voltereta hacia atrás. Normalmente, Ash no intentaría esto porque, en la mayoría de los casos, sabe que ni siquiera Pikachu podría soportar la electricidad de un legendario, pero tan pronto como llegaron estos 3, notó algo en aura. Estos no son el mismo trío que conoció con O. Eso significa que estos 3 son más débiles, así que aunque no pueda vencerlos, puede luchar contra ellos. Chikorita miró a Ash, que la abrazaba mientras se preparaba para contraatacar. «Chikorita, esto no es seguro, vuelve a la Pokéball», dijo Ash, sosteniendo su Pokéball. Esta vez, ella miró a Ash y asintió. Mientras pulsaba el botón para entrar de nuevo, Ash la guardó y sacó otra Pokéball. Durante todo ese tiempo, Suicune se limitó a observar sin hacer nada todavía. «Parece que no podemos huir, estamos rodeados», dijo Ash. «Así que al menos tendremos que luchar contra ellos». Falkner asintió mientras hacía que el hombre subiera a Skarmory con él. «Yo puedo con Entei». Brock también se unió. «Voy contigo». Misty miró a Suicune. «Llamo a Suicune. Amarillo, estás conmigo». «C cierto».
dijo Amarillo, mirando luego a Ash, quien miró a Raikou. Yo me encargaré de Raikou entonces, dijo Ash, pero entre todos existía una verdad tácita que todos conocían. Ninguno de ellos podía vencer a esas bestias. Skarmory alzó el vuelo, Misty agarró la mano de Yellow y corrió hacia el lago mientras Ash se quedaba en su sitio mirando a Raikou, que aún sostenía la Pokéball que había sacado de su mochila antes. Vamos allá, Nidoking, gritó Ash mientras el conocido Pokémon morado salía y juntaba las manos, lanzando un rugido al aire. Pikachu trepó a Nidoking y se posó en su hombro. Era hora de probar suerte. En el esquí Falkner, el cazador furtivo y Brock sobrevolaron la zona mientras Entei comenzaba a perseguirlos. Brock sacó una Pokéball, la miró y respiró hondo. Por favor, escuchen, y pulsó el botón, liberando a Aerodactyl. Cuando Aerodactyl salió y batió sus alas, miró a su alrededor y fulminó con la mirada a Brock. Parecía que estaba a punto de atacarlo, pero entonces vio a Entei. Brock tenía un atisbo de esperanza. Aerodactyl. Escucha, ese Pokémon es realmente poderoso, luchemos juntos contra él. A Aerodactyl no le caía muy bien Brock, pero le gustaba la idea de pelear contra alguien fuerte, alguien digno. Eso sería agradable, así que, por ahora, cooperaría con Brock. Brock sonrió y dijo, muy bien, hagámoslo, mientras Aerodactyl volaba hacia él y saltaba sobre su lomo, todo ello aún en el aire. Junto al lago, Misty y Yellow miraron hacia afuera y vieron a Suicune, aunque ambas corrían hacia allí para luchar contra Suicune lo suficiente como para que al menos las dejara en paz, pero cuando agarraron sus Pokéballs, ambas vieron a Suicune mientras este simplemente las miraba. Por alguna razón, no sentían que debieran hacerlo. No se trataba de control mental, porque si lo fuera, Yellow sería inmune. Era más bien que sentían una conexión con ello. Para Yellow fue fácil debido a su poder, ya que tenía una conexión con todos los Pokémon, pero también había algo más tenue, y con Misty, bueno, era difícil decir qué era. Pero una cosa estaba clara. Suicune no planeaba luchar contra ellos, y ellos no querían luchar contra Suicune. Capítulo 259. Contra las bestias legendarias. Brock y Falkner volaban por los aires, esquivando las constantes llamaradas de Entei. El cazador furtivo seguía aferrado a Skarmory con todas sus fuerzas mientras apenas lograban esquivar las llamaradas. Oye, ¿acaso quieres que nos maten? ¿Cuál es tu plan? Dijo mientras apagaba una brasa que le había caído en los pantalones. Falkner, sin siquiera mirarlo, dijo. No podemos arriesgarnos, necesitamos encontrar una oportunidad, es demasiado cómodo con el entorno actual. Brock asintió mientras miraba hacia un lugar elevado sobre el suelo, sin nada cerca. Ahí, eso servirá. Falkner lo vio y asintió. Buena vista, vamos, dijo mientras levantaba a Skarmory y Aerodactyl lo seguía detrás, esquivando otra llamarada. Ah, mueve este pájaro más rápido, no quiero que me frían. Gritó el cazador furtivo presa del pánico cuando sus pantalones se incendiaron, y los sofocó para extinguir el fuego. Relájate, solo espera, y dijo Falkner mientras Skarmory hacía maniobras evasivas. Brock, ahora. Entendido, Aerodactyl poder ancestral. Ordenó Brock. Aerodactyl gruñó mientras giraba sobre sí mismo, y las piedras se acumularon a su alrededor, y comenzó a dispararlas como una ametralladora. Entei vio venir las piedras y entrecerró los ojos mientras comenzaba a esquivarlas con facilidad, saltando desde el suelo hacia arriba y usándolas como plataformas para ascender al cielo, encontrándose con Skarmory justo cuando su mandíbula se encendió al prepararse para usar colmillo de fuego. El cazador furtivo gritó aterrorizado, pero Falkner no tenía miedo. Esto era parte del plan, y era bueno ver que Brock era lo suficientemente inteligente como para comprender que este era el mejor escenario posible. Mientras Entei descendía, listo para morder, Falkner gritó. Agilidad. La figura de Skarmory se desvaneció en una imagen residual mientras Entei mordía algo que no servía para nada, y Skarmory apareció detrás de él. Esta vez, debido al impulso, Entei no pudo darse la vuelta, por lo que Falkner y Brock aprovecharon la oportunidad. Ala de acero. Skarmory y Aerodactyl se abalanzaron sobre Entei y le propinaron un tajo doble en el lomo, aunque este lo resistió. El objetivo no era infligir daño, sino derribarlo de nuevo en la percha, donde no había árboles ni rocas a su alrededor ni lugares donde refugiarse. Mientras Skarmory y Aerodactyl volaban alrededor de la roca, Entei no podía moverse tanto como antes, ya que no tenía a dónde huir. Sin embargo, eso no significaba que estuvieran a salvo, sabían perfectamente que Entei seguía siendo una gran amenaza.
Y casi como si estuviera previsto, Entei comenzó a dividirse, creando imágenes residuales de sí mismo mientras todos comenzaban a lanzar ráfagas de fuego contra ellos. No podían distinguir cuál era el verdadero, así que tuvieron que pasar a la defensiva, moviéndose de forma frenética. Incluso Aerodactyl sufrió quemaduras en su ala derecha al esquivar por poco al verdadero. Esto no está bien, dijo Brock. No podemos pelear así, ni siquiera sabemos contra qué estamos luchando. Falkner apretó los dientes. Maldita sea, dejé mi Noctowl en casa. El furtivo oyó esto y vio que estaban entrando en pánico. En ese momento era inútil, y estaba en medio. No podía quedarse allí esperando a que lo enfriaran. Mientras se llevaba el cinturón, exclamó: «Pues déjame a mí, hermano». Tomando a todos por sorpresa, incluso a Entei, lanzó su Autobot, que voló por los aires, y gritó con todas sus fuerzas: «Usad previsión». Los ojos de Autobot emitieron un rayo rojo mientras la luz descendía como un foco, y tan pronto como cubrió el área donde estaba Entei, las imágenes residuales desaparecieron, dejando a Entei solo. Brock y Falkner se miraron y asintieron. Falkner sacó otra Pokéball y liberó a su siguiente Pokémon, un Pidgeot. Saltó de Skarmory a Pidgeot, llevándose consigo al cazador furtivo. «Muy bien, vamos a hacerlo, vamos a derrotar a Entei», dijo Falkner mientras se abría la chaqueta, dejando al descubierto una piedra angular bordada en ella como si fuera un botón. Lo presionó mientras comenzaba a brillar. Pidgeot, mega evoluciona. Pidgeot creció a medida que sus plumas se desplegaban, creando un hermoso patrón azul y rojo que ondeaba contra el aire. Ahora existía Mega Pidgeot. Brock asintió mientras señalaba con el brazo. Aerodactyl filo de piedra en el suelo, debajo de Entei. Pidgeot continúa con Hurricane. Los ojos de Aerodactyl brillaron al batir sus alas, y el suelo bajo Entei comenzó a levantarse con púas. Entei intentó saltar y esquivó la mayoría hasta que una fuerte ráfaga de aire cayó sobre él y lo estrelló contra la piedra donde una púa surgió y la atravesó. Falkner no le dio a Entei ninguna oportunidad de levantarse. Skarmory usa casa del asesinato. Doble equipo más pájaro osado. Skarmory se dividió en múltiples clones que rodearon la zona con sus plumas metálicas. Entei se levantó, pero entonces recibió una puñalada por la espalda. Se giró y vio a otro acercándose. Intentó atacarlo, pero vio que era un clon. Entonces recibió otra puñalada por la espalda. Esto continuó mientras la horda de Skarmory rodeaba y bloqueaba el cielo con su enorme número. Cada vez que Entei se acercaba, no sabía si se trataba de un clon del verdadero Skarmory, y ni Aerodactyl usando Filo Roca ni Pidgeot usando Huracán ayudaron, y gracias a Autobot, no pudo confundirlos. Contra todo pronóstico, parecían estar ganando. Ash estaba librando una batalla uno contra Raikou con Nidoking y Pikachu. La presión que ejercía Raikou era casi asfixiante, pero Ash podía resistirla con su aura, y Nidoking simplemente se negaba. «Nidoking, poder de la tierra», ordenó Ash. El puño de Nidoking brilló al golpear el suelo, mientras una energía dorada comenzaba a agrietarse a través del suelo, atravesando el árbol y destrozándolo en su camino hacia Raikou. Al ver esto, Raikou miró hacia abajo con furia y saltó del árbol. Mientras estaba en el aire, cargó un orbe y disparó una esfera de aura a Nidoking. Cuando la brillante esfera azul se acercó a Nidoking, Pikachu estaba listo y se lanzó hacia ella, golpeándola con una cola de hierro, como si fuera un bate de béisbol, y haciéndola estrellarse contra el suelo en una explosión, cubriéndolos a todos con polvo. Al aterrizar, Raikou miró a su alrededor. El polvo le nubló la vista, permitiéndole percibir el campo bioeléctrico que rodeaba a los seres vivos. Al igual que todos los seres vivos poseen aura, sus cuerpos también generan una pequeña cantidad de electricidad visible para Raikou. Cuando Raikou cambió de Pokémon, vio inmediatamente algo que se abalanzaba sobre él y le apuntaba con un puño, por lo que saltó hacia atrás cuando el primer golpe falló, revelando que el Pokémon era un Machamp, y que sonreía mientras miraba a Raikou directamente a los ojos. Otra mano llegó y agarró a Raikou por el pie, tirando de él hacia atrás para propinarle un segundo puñetazo, golpeando al dientes de sable en el estómago antes de que la fuerza lo lanzara volando contra un árbol. Cuando Raikou golpeó el árbol y abrió los ojos, vio a Nidoking disparando otro poder de la tierra, destrozando el suelo y disparándose hacia él. Raikou intentó saltar, pero Pikachu saltó detrás del árbol y lo golpeó con una red eléctrica, enredándole las patas.
La electricidad no le hizo daño a Raikou, pero ese no era el objetivo, ya que ahora estaba atrapado y había perdido su legendaria resistencia debido a la habilidad de Pikachu, por lo que recibió un potente poder terrestre. La explosión lanzó a Raikou por los aires, pero también le dio el impulso suficiente para romper las telarañas que sujetaban sus pies y aterrizar a salvo. Sin embargo, Raikou comenzaba a mostrar signos de daño, aunque aún estaba listo para continuar. Los ojos de Raikou brillaron de un amarillo intenso mientras rugía en el aire, creando un campo eléctrico, y comenzó a cargar de nuevo hacia Machamp con una carga salvaje. Ash lo impidió, aunque parecía que tenía al Dientes de Sable completamente dominado. En realidad, estaba jugando a lo seguro. Raikou solo necesitaba 3 buenos golpes, así que Ash no quería darle esa oportunidad. Pikachu velocidad extrema y luego placaje eléctrico. Pikachu saltó del árbol y, con una velocidad increíble, corrió hacia Raikou, lo pasó, alcanzó a Machamp y saltó a su mano, donde Machamp lo esperaba como si fuera una pelota de béisbol. Machamp lanzó a Pikachu contra Raikou. Pikachu se encendió con electricidad al encontrarse cara a cara con Raikou, y lo cierto es que, si bien Raikou era resistente, no era inmune, y Pikachu estaba comenzando a robar la electricidad de su carga salvaje tan lentamente que Pikachu estaba empezando a hacer retroceder a Raikou. Ash vio esto y no quiso desaprovecharlo. Nidoking usa rayo contra Pikachu. Nidoking juntó los puños mientras se cargaba de electricidad, luego, desde su cuerno, disparó una ráfaga de electricidad amarilla brillante que golpeó a Pikachu por detrás, y Pikachu comenzó a absorberla mientras Raikou era empujado hacia atrás. Raikou empezó a esforzarse más, pero cuanta más electricidad liberaba, más absorbía Pikachu. Su plan original era sobrecargar a Pikachu. Después de todo, incluso los Pokémon con pararrayos tienen un límite antes de autodestruirse, pero Pikachu ni siquiera parecía estar cerca de su límite. Machamp no quería quedarse fuera, así que, aunque le doliera, corrió hacia él y cargó al menos 4 puño trueno y empujó hacia adelante. La presión dificultaba el movimiento, pero no se detuvo, se puso detrás de Pikachu, le puso el brazo detrás y empezó a empujar con fuerza, dándole a Pikachu toda la electricidad que tenía, aunque el dolor le quemara la piel. Con esa combinación, Raikou no pudo evitar empezar a sentir algo, miedo. Estaba siendo empujado hacia atrás, no, estaba siendo superado. Intentó encontrar algo, pero era demasiado tarde, ya que con un último empujón, Pikachu lo atravesó y golpeó a Raikou en una explosión que sacudió el bosque. Raikou salió disparado contra un árbol, y la fuerza del impacto lo partió, haciéndolo caer y enterrándolo bajo tierra. Pikachu cayó al suelo y respiraba con dificultad mientras miraba a Machamp, cuya mano ahora estaba visiblemente marcada, pero aún así, le dedicó una sonrisa pícara y levantó el pulgar. Pero antes de que pudieran celebrar, el árbol que cayó sobre Raikou explotó en una descarga eléctrica cuando Raikou se detuvo, con aspecto cansado pero aún capaz de continuar porque ahora no los subestimaría como antes. Yellow y Misty estaban cara a cara con Suicune, y ninguna de ellas quería pelear. Al verse, era casi como si algo las conectara con esta versión de Suicune. Para Yellow era obvio, pero para Misty era diferente, ya que sentía algo específico que no podía explicar. Parecía como si hubieran tenido toda una conversación en sus mentes sin decir una sola palabra. En algún momento entre ellas, Siuk saltó de su Pokéball, pero Misty no lo regañó. Así de absorta estaba. Suicune les dedicó un gesto de asentimiento, como si hubiera visto algo que le gustaba o tal vez su presencia coincidía con algo que buscaba. No estaba claro. Incluso cuando Yellow intentó leer la mente de Suicune, solo pudo oír el silencio. La mente de Suicune estaba completamente despejada. Suicune miró entonces hacia arriba, y aunque Misty y Yellow no podían oír nada, Suicune sí oyó los gruñidos de dolor de sus dos compañeras. Suicune les echó una última mirada a las chicas y saltó a un árbol, lanzando un fuerte rugido que alertó a sus compañeros. Entei respiraba con dificultad mientras seguía siendo atacado constantemente por Pidgeot y Aerodactyl, mientras Skarmory lo golpeaba continuamente con Pájaro Osado, sin poder alcanzar nunca al verdadero, y debido a Otoot, no podía usar sus propias imágenes residuales. Cada vez que intentaba saltar de la roca en la que estaba, recibía un golpe que lo hacía retroceder. Si intentaba atacar a Otoot, los demás Pokémon lo defendían. Entei estaba considerando usar algo que no esperaba usar para algo así, mientras el fuego comenzaba a salir por cada rincón de su piel.
Pero antes de eso, Entei escuchó un rugido de Suicune y se detuvo. En cambio, se detuvo y, con todo su estiramiento, liberó un rugido que creó cambios tan fuertes en el aire que hizo que Otoo cayera hacia atrás, lo que significó que por un momento, Entei tuvo una oportunidad y creó innumerables imágenes residuales que corrían por todas partes. Brock y Falkner intentaron detenerlas, pero no pudieron atrapar al verdadero, ya que escapó. Ash miraba fijamente a Raikou. Estaba debilitado, pero no creía que pudiera tener otra oportunidad así. Al observarlo, se dio cuenta de que, después de todo, tal vez tuviera una pequeña posibilidad de hacerlo mejor de lo que pensaba. Llegó aquí pensando que no tendría ninguna oportunidad, pero viendo a Raikou ahora, tal vez sí la tenga. Solo necesitaba usar un movimiento. Ash miró a Pikachu y lo observó seriamente. ¿Crees que tienes suficiente para usar eso? Pikachu tuvo que detenerse un momento. Sabía lo que estaba pensando, y también sabía que si lo hacía, podrían ganar, pero el precio sería muy alto, ya que no estaba seguro de si su propio cuerpo podría soportarlo. Esta jugada era la definición misma de un fracaso estrepitoso. Ash sabía si podían lograrlo. Podían derrotar a Raikou, pero no quería arriesgarse si no era necesario. Pikachu respiró hondo y sintió la electricidad que le había robado a Raikou. Con ella, confiaba en que al menos podría lograrlo, pero la pregunta era qué sucedería después. Pikachu miró a Ash y asintió. Pika. Ash respiró hondo mientras su mano se alzaba hacia el ala de su sombrero. Muy bien, hagámoslo. Cuando Ash estaba a punto de ponerse la gorra hacia atrás, empezó a decir: Pikachu, usa, pero antes de que pudiera decir lo siguiente o finalmente volver a ponerse el sombrero, el sonido de un rugido provino de los árboles, y junto a los árboles, Suicune estaba erguido orgulloso cuando Entei saltó a su lado, con aspecto maltrecho, y Raikou también saltó hacia atrás. En cuanto estuvieron juntos, una energía reconfortante emanó de Suicune, sanando a sus compañeros, y luego saltaron lejos. Mientras Ash los observaba, saltaron lejos. Entretanto, Misty y Yellow corrieron a verlos, y Brock y Falkner regresaron. Para entonces, al verlos saltar lejos, Pidgeot volvió a la base. Parece que los hemos perdido, y dijo Falkner mientras saltaba de Pidgeot, ayudando también al cazador furtivo a bajar. Sí, parece que sí, dijo Ash. Definitivamente estaba más estresado por esto ya que estaba luchando solo contra Raikou, y Nidoking, Machamp y Pikachu estaban todos cansados. ¿Estáis bien, chicos?, preguntó Yellow mientras se acercaba a los chicos. Estoy bien, dijo Brock. Falkner asintió. Sí, estoy un poco cansado. Yo también, dijo Ash mientras metía a Nidoking y Machamp en sus Pokéballs y cogía a Pikachu para meterlo en su mochila y que pudiera echarse una siesta. ¿Qué fue eso? Sé que existen bestias legendarias, pero ¿por qué aparecieron y nos atacaron?, dijo el cazador furtivo. No sé, supongo que podrían habernos estado poniendo a prueba, y dijo Misty pensativa. Es decir, Suicune no luchó contra Yellow ni contra mí, solo nos miró con aprobación, como diciendo y algo, y bueno, sea cual sea el motivo, tendré que denunciarlo, dijo Falkner, metiendo la mano en su chaqueta y acercándose al cazador furtivo. Por cierto, antes de que se me olvide, y Falkner sacó un par de esposas y le puso una en el brazo, tomándolo por sorpresa. Oye, ¿qué estás haciendo? Falkner sacó su placa. Lo siento, soy parte de la policía y también el líder del gimnasio de Ciudad Violeta, así que por caza furtiva ilegal, tengo que arrestarte. ¿Qué? Oye, vamos, hermano, no puedes dejarlo pasar. Quiero decir, ahora somos camaradas en la batalla, ¿no? Yo ayudé. Ahora no puedo decir que no aprecié tu ayuda. Fuiste útil, así que podría interceder por ti y conseguirte una celda cómoda junto con una reducción de condena, siempre y cuando nos ayudes. Seguro que sabes dónde venden los cazadores furtivos sus Pokémon, ¿verdad? El hombre pensó para sí mismo. ¿Sabes qué? Eso no suena tan mal. Sí, claro, ¿por qué no? Te ayudaré. Mientras Falkner subía al hombre a su pájaro, miró al grupo. Ustedes también fueron de gran ayuda aquí, espero verlos de nuevo, vengan al gimnasio alguna vez, y estaré listo para recibirlos, dijo mirando específicamente a Ash. Luego se marchó volando, dejándolos en el suelo. Permanecieron en silencio un momento antes de que Ash se girara y los mirara a todos. Entonces, ¿todavía tenéis ganas de esquiar? De inmediato, su estado de ánimo cambió y se mostraron entusiasmados, casi como si la batalla nunca hubiera ocurrido. A Ash lo agarraron de cada lado. A su izquierda, Brock le tomó del brazo, y a su derecha, Misty le tomó del otro.
Vamos. Levantaron a Ash y comenzaron a arrastrarlo, dejando a Yellow siguiéndolos, riéndose de la expresión de desagrado de Ash al ser levantado. Fin del capítulo 259.